Hola a todos, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy vamos a ver esta presentación que se llama Mejores prácticas para la recuperación de solventes. Mi nombre es Fernando Hilerio, del área de desarrollo de negocios de Buggy Latinoamérica, y soy la persona que conducirá esta presentación. El contenido que vamos a ver es el rotavapor de Buggy, su funcionamiento, los 5 mejores consejos para una buena destilación, accesorios para el rotavapor R300, la pregunta que siempre nos hacemos si reciclamos o desechamos, cómo manejar los desechos de disolventes, diferentes maneras de purificar, el rotavapor R220 como una solución eficiente, su funcionamiento, algunos ejemplos de recuperación de solventes y otras aplicaciones que tenemos con el rotavapor R220. Si bien recordarás, nos hemos preguntado cuáles son esas aplicaciones que generalmente sirven para hacer la destilación. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad de un rotavapor? Un rotavapor, como le hemos comentado, es un instrumento que sirve para realizar una destilación al vacío y ha sido patentado y comercializado por Buggy desde hace más de 63 años. Las principales funciones, como hemos visto, es destilar al vacío, separar mezclas líquidas, concentrar muestras, cristalizar algunos compuestos, recuperar el solvente, congelar muestras para liofilizar y últimamente en la parte de gastronomía molecular, generalmente en lo que es mixología, para preparar algunas bebidas. ¿Recuerdas los estados físicos de la materia? Como bien sabes, hay un sólido, un líquido y un gas. Dependiendo de la excitación de las moléculas, ya sea causada por la presión o la temperatura, podemos variar de un estado a otro, así es que podemos pasar de sólido a líquido mediante fusión, de líquido a gas mediante evaporación y de sólido a gas mediante sublimación. Si nosotros disminuimos el contenido energético o variamos la temperatura o la presión, podemos hacer el cambio de regreso de gas a sólido, condensación, de líquido a sólido, solidificación, y de gas a sólido, deposición. Y generalmente cuando trabajamos un rotavapor, como lo hemos comentado, un equipo para hacer una destilación, estamos trabajando en el cambio de fase de líquido y generalmente a vapor, para hacer una evaporación y posteriormente una condensación. El funcionamiento del rotavapor es algo no tan complicado. Lo que necesitamos es un equipo como el que está en pantalla, de forma esquemática. La parte importante es el baño del calentamiento, a cual le colocamos agua o algún fluido térmico específico, el cual va a ser sometido a través de con una resistencia por medio de un voltaje, nos va a proporcionar energía. Esa energía térmica va a ser conducida hacia donde está la muestra, que generalmente es un matraz en forma de pera, en el que está contenido el disolvente junto con el analito que nosotros queremos separar. Por el otro lado, como servicio, necesitamos una bomba de vacío para que pueda succionar todo lo que es el aire presente en el sistema y a su vez nos proporcione una presión correcta dependiendo del punto de ebullición que nosotros queremos alcanzar en el sistema. Como se llama rotavapor y su nombre lo dice, es precisamente para rotar, aumentar, en este caso, la turbulencia de la muestra para realizar una mejor evaporación. Ese vapor que se va transmitiendo a lo largo del ducto llega a lo que es el condensador y es donde se produce un choque térmico con otro accesorio que necesitamos, que es un chiller, preferentemente, o agua de enfriamiento, para poder lograr la condensación. Y esa condensación evidentemente nos va a llevar a que obtengamos nuestra muestra en estado líquido. Para que tú puedas trabajar con el rotavapor y tener la mayor eficiencia en tu sistema, te vamos a presentar 5 consejos que consideramos son los más importantes que debes de tomar en consideración para la destilación.
Aquí, como puedes ver en pantalla, hay un póster que tú puedes obtener a través de nuestras redes sociales para que lo puedas tener en tu laboratorio o lo puedas tener de alguna manera a la mano y te ayude en el momento en que estés haciendo la operación. Y aquí hay 5 puntos muy importantes. Para que tú puedas revisar eso, de los 5 puntos muy importantes, el primero es respeta la regla del delta 20. Vamos a ver más adelante cada uno de ellos en cómo es que nos van a ayudar para poder auxiliarnos en la destilación. Posteriormente, vas a ver la parte de optimizar la presión, que ese es un punto también que te va a ayudar a que hagas un mejor proceso. Y por el otro lado, cómo optimizar la carga en la parte de tu condensación cuando estés trabajando con el equipo, la relación en comparación con el tamaño de los matraces y obviamente, como es un rotavapor y sabes que rota, la capacidad que tiene el equipo de qué pasa cuando tú aumentas o disminuyes la rotación. Estos puntos son muy importantes que tú los tomes en consideración. Más aparte te comentamos que ahora en modalidad del equipo puedes monitorearlo a través de una aplicación, así como también obtener asistencia técnica a través de toda la red de nuestros representantes internacionales. Empecemos por la primera. Respeta la regla del delta 20. Delta 20, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es un delta de temperatura de 20 grados que debes respetar para poder tener un mejor ahorro de energía y una mayor eficacia cuando estés trabajando con el equipo. Esta regla indica la diferencia de temperatura que se presenta generalmente entre el baño calefactor, la temperatura a la que tú quieres hacer la ebullición, que en este caso es el vapor, así como la temperatura que vas a tener en el condensador. La regla dice que debes de tener 20 grados centígrados de diferencia para que hagas una mejor evaporación. ¿Cómo la vas a lograr? Primero decide tú cuál va a ser la temperatura de ebullición a la que quieres que tu muestra se haga la separación. Imaginémonos en este ejemplo que si yo quiero que esté ebulliendo o que el vapor se esté formando a 30 grados centígrados, eso tomaré como base y utilizaré ese delta 20. Si de 30 grados centígrados yo quiero calentar, entonces 30 grados más 20 grados centígrados me da 50, lo cual quiere decir que 50 grados centígrados es la temperatura a la cual debes de fijar el baño de calentamiento. Y por el otro lado, para que ese delta o esa energía se conserve, tendrás que también hacer la siguiente relación. Si 30 grados centígrados es tu temperatura de evaporación, si tú le disminuyes 20, te va a dar 10 como la temperatura resultante, en este caso, que deberías de tener en tu sistema de enfriamiento o en tu condensador. Esto te va a ayudar mucho a ahorrar sobre todo lo que son costos energéticos para poder trabajar con el sistema. Déjame decirte algo muy importante. Si tú trabajas con una interfase que generalmente le llamamos como controlador de vacío, en el momento en que tú hagas la selección del solvente, automáticamente si tienes conectada la bomba y si tienes conectado el chiller, te hará ese ajuste de presión para que tú puedas respetar esta regla. Y recuerda siempre que un aumento de temperatura o de presión lo que va a hacer también es que aceleres más el proceso. Por eso hay que tener mucho cuidado en relación a los parámetros que estamos buscando. El siguiente consejo que tenemos que comentarte y que hay que tomar mucho en consideración es la presión. Si bien ya hablamos la parte de la conservación de la energía, la presión a la que tú estás trabajando en el sistema es muy importante. Digamos que hasta cierto punto
la bomba de vacío, que es la que dosifica o es la que nos proporciona la presión, se convierte de cierta manera en uno de los accesorios indispensables para poder hacer la evaporación. ¿Por qué? Porque el vacío lo que va a hacer es disminuirnos el punto de ebullición para que podamos hacer una destilación a menor punto que como la que tuviera a presión atmosférica, y por lo tanto podemos conservar todas esas propiedades que de cierta manera pudieran ser sensibles al calor en tu analito y no pudiéramos tener un producto tal y como lo estemos buscando. Entonces, una de las sugerencias que te dan para que tú optimices la presión es que comiences despacio tu proceso. Si es que tienes una bomba de vacío que no tenga control, tienes que comenzar de una manera lenta para que no sueltes toda la potencia que pudiera dar la bomba y en este caso tuvieras algunos problemas como proyección de la muestra. Debes de elegir con cuidado también cuál es la presión a la que tú quieres trabajar. Y como te comentaba, una de las ventajas que tiene el uso de las interfaces es que simplemente con la búsqueda del solvente te trae la posibilidad de que tú ajustes a qué temperatura quieres ebullir y por ende automáticamente te da los parámetros de delta 20 que debes de ajustar en el baño y en la condensador. Siempre trata de que tu presión sea consistente, que no tengas caídas, porque si hay no control o es intermitente, lo que puedes producir es que la destilación pueda tener un poco de vibración. ¿Qué es eso? Que no tengas una separación constante en tu sistema. Ahora que si te quieres ayudar de ciertos accesorios, en este caso como un sensor de autodestilación, el cual tú puedes dejar allí, solamente dar testar, el equipo cuando termina te dice que ya no hay más cambio de vapor, por lo tanto tampoco hay diferencia en las temperaturas de enfriamiento, que es que tu destilación está terminada, o si en dado caso tienes muestras que producen espuma, entonces utilizar un sensor. Algo también que es muy importante es que debes de tener atención y cuidado en lo que es la máxima carga del vapor que le puedes meter al condensador. La que nosotros sugerimos es no rebases el 75% de la capacidad total del equipo. ¿Por qué? Porque pueden suceder muchas cosas. Principalmente si tú rebasas esa capacidad del 75%, lo cual te está diciendo es que estás produciendo demasiado vapor. Y si no tengo un condensador suficientemente frío, puede ser que la velocidad de evaporación rebase a la velocidad de condensación y entonces todo tu solvente se vaya a la muestra. Como puedes ver en esta animación, generalmente empezamos aplicando calor, ve como la parte más caliente está en el baño. Evidentemente el vapor va disminuyendo su temperatura por la acción del punto de ebullición y el vacío y va ocupando el espacio en el condensador. Entonces lo ideal es que la parte superior siempre esté lo más frío posible para que tú no tengas pérdida de solvente. ¿Y cómo lo vas a detectar? Generalmente te vas a dar cuenta porque tu ambiente empieza a oler al solvente que estás trabajando. Y en esta tabla que vas a tener, te va a decir algunos consejos. Si estás, en este caso, no muy bien con el condensador, estás muy sobrecargado, entonces quiere decir que tienes una presión muy alta o que quizá tu temperatura de enfriamiento del baño no está siendo la correcta y que revises bien si estás aplicando la regla del delta 20. Si por el otro lado tu condensador no está sobrecargado, hay que revisar si estás obteniendo condensación y si se está haciendo la separación, porque puede ser que tu matraz esté rotando, pero en ningún momento estás viendo la condensación. Cuando esto sucede, quiere decir que, ¿sabes qué? Hay que ver si la presión que estás trabajando puede que esté demasiado alta. En este caso la tendrás que disminuir mucho más para que puedas hacer la evaporación. Y siempre recuerda que la carga óptima es la del 75%. Visualmente también lo puedes ver cómo es que está goteando. En el equipo de Viewing lo puedes ubicar muy fácilmente porque la vidriería trae una señal marcada, efectivamente, donde te dice
¿qué tal está tu condensación? Si por alguna razón, aquí viene un consejo que te damos, tienes algunas sustancias que evaporan muy rápido y tienes mucha pérdida, es decir, se va todo a la bomba, tenemos un accesorio que se llama condensador de alto rendimiento, que es muchísimo más alto, lo cual incrementa más la superficie y hace que por lo menos tengas una mejor eficiencia cuando estás condensando, porque el tubo de salida del vacío está muchísimo más arriba. Otro punto muy importante que debes de tomar en cuenta es en relación al tamaño del matraz. El equipo trae por default un matraz de 1 litro y lo que sabemos como regla es que nunca sobrepases la capacidad media que tiene el matraz. Es decir, si tienes un matraz de 1 litro, pues no debes de poner más de 500 mililitros. Si tienes un matraz 2, pues no más de 1. Pero si lo que te interesa es hacer una separación más rápida, entonces por lógica tendrías que aumentar el volumen del matraz. Es decir, si tú pones 500 mililitros en un matraz de 2 litros, vas a hacerlo muchísimo más rápida la destilación en relación a la velocidad que si lo colocaras en un matraz de 1 litro. ¿Por qué se da esto? Porque al tener mayor superficie de contacto y mayor área de turbulencia en relación al vacío, la separación es más fácil. Y también cuando estés trabajando con tu equipo, debes de tomar en consideración hasta dónde introduces la muestra, en este caso el matraz, en el baño de calentamiento. Debes de tratar de aprovechar la mayor cantidad de calor que tiene el baño para que también esa destilación sea más rápida. Muchas veces vemos que el matraz solamente está tocando la parte de arriba del agua que tiene en el baño, porque pensamos que a lo mejor eso hace que no se vaya a dañar tanto la muestra o vaya a pasar algo. No tiene nada que ver. Aquí en este caso debes de aprovechar también la energía calorífica si lo que quieres es también ahorrar tiempo. Y dentro del portafolio de Viuhi encontrarás una serie de matraces desde los que van desde 50 mililitros hasta 5 litros, de acuerdo a tu necesidad, y también una nueva generación de matraces que generalmente traen la boca ancha y algunas condiciones especiales de fabricación, como algunas mamparas internas de vidrio, por si lo que quieres es obtener un polvo al final, o a lo mejor tienes la necesidad de meter algunos hierbas, algunas hojas o algunos materiales que en su momento te son dificultosos poner porque pues, una boca 24-40 no puedes introducirla o tendrías que hacer una molina muy específica. Hay matraces que le llamamos nosotros vasos de evaporación que tienen la capacidad de poder abrirse en la parte superior para poder tener precisamente ese vaso y poder colocar la muestra. Aumentar la velocidad. Ese es otro punto que debes de tomar en consideración cuando estás trabajando con el rotador. La velocidad de rotación lo que te va a ayudar a hacer es a incrementar la turbulencia que tiene la rotación. La turbulencia que hay interna dentro de tu matraz. Entonces, entre mayor sea la turbulencia, lo que vas a tener es una mayor velocidad de destilación, reduce lo que nosotros llamamos vibración, es decir, que la separación de vapor no sea lo más homogénea posible y por ende, pues vas a hacer una evaporación muchísimo más rápida. Esto de aumentar la rotación, cada vez que tú aumentas la rotación, lo que va a aumentar es la velocidad de evaporación. Si aumenta la velocidad de evaporación, vas a tener más vapor en el condensador y vas a notar como si la velocidad es muy alta, va a haber un momento en que vas a rebasar esa sugerencia que te dijimos, no arriba del 75. Entonces debes de estar muy al pendiente cuál es la velocidad de rotación que debes de ponerle al rotavapor dependiendo de qué, de cómo se está manifestando la llenada de vapor en mi condensador. Ahora, no siempre aumentar la velocidad de rotación es lo más conveniente, depende del proceso que vas a hacer. Si la muestra es muy viscosa, te sugerimos que rotes despacio para que la separación pueda ser lo más homogénea posible. Y por el otro lado, si estás trabajando con polvos, pues ya al final, si lo rotas demasiado rápido, pues el momento en que esos polvos se queden pegados, muy pegados o adheridos al matraz evaporador, entonces quizás una rotación más baja, y en este caso
Como te comenté, hay matraces que traen una hendidura especial para polvos y algo muy importante que tienen los interfaces o controladores de Viewgy es que te puedes regular la velocidad de rotación para polvo y rotar a contrarreloj, hacia la derecha o hacia la izquierda, supongamos, de tal manera que no hace que de solo una sola rotación y a un solo sentido se pega más la muestra. Y esto de rotar a contrarreloj te hace que la muestra tenga, cuando ya está seca, un poco más de movimiento y se comporte como un polvo. Como acabas de ver, estos 5 tips son muy importantes cuando estés trabajando la parte del rotovapor. Eso es lo que te hace optimizar tu proceso. Espero que los tomes mucho en consideración. A continuación te vamos a presentar un video de cómo es realizar esta destilación tomando en consideración estos parámetros que te hemos comentado. Ricardo Morales, quien es nuestro ayudante en el laboratorio, nos va a demostrar exactamente este proceso. Hola, soy Ricardo Morales. El día de hoy estaremos llevando a cabo un proceso de destilación para la recuperación de disolventes. Durante este proceso tenemos que considerar distintos parámetros, como la temperatura, la presión, la agitación, así como el enfriamiento. Acompáñenos. Considerando la mezcla de disolventes con la que vamos a trabajar, debemos ir a una tabla de presión y temperatura para poder escoger los parámetros adecuados durante este proceso. Nuestra muestra tendrá una temperatura límite o en todo caso, nosotros podemos seleccionar la temperatura en función de la presión con la que estaremos trabajando. Es decir, yo puedo elegir la temperatura a la que quiero que el metanol comience a evaporarse, únicamente basándome en la presión dentro del sistema. Vamos a ver cómo se incrementa la temperatura gradualmente en la pantalla del baño de calentamiento, hasta que llegue a la temperatura que nosotros ajustamos en un principio. Mientras tanto, podemos ir a nuestro baño de recirculación. Ya tenemos entonces la temperatura de calentamiento y tenemos la temperatura de enfriamiento. Ahora, la parte crucial es la presión. Por lo tanto, ajustamos nuestra presión para que durante el proceso, dentro del sistema, encontremos 206 milibares y actualmente nos encontramos a 777 milibares, que es la presión que manejamos dentro de la Ciudad de México. Una vez que tenemos todas las condiciones preparadas, procedemos a sumergir el matraz evaporador. Inmediatamente que sumergimos el matraz evaporador, vemos cómo se comienzan a generar los vapores de la fase más volátil, en este caso, el metanol. Eventualmente, esos vapores llegarán al condensador, donde veremos pequeñas gotas de condensación en cada una de las vueltas de nuestro serpentín. Esa condensación la veremos en nuestro matraz receptor, donde estaremos recibiendo toda la fase metanólica de nuestra mezcla. Yo podría pensar que puedo seguir saturando el sistema, es decir, agitar más la muestra, incrementar más la temperatura o disminuir la presión. ¿Para qué? Para generar más vapor, pero no necesariamente el generar más vapor dentro de mi condensador sea lo que yo quiera. Todo dependerá naturalmente de cómo estoy llevando a cabo el proceso y lo que yo quiera obtener al final del mismo. Si yo forzo más el sistema, estaré generando más vapor y por lo tanto las vueltas de mi serpentín o el condensador que yo estoy viendo de este lado estará condensando más. Sin embargo, debo de tener en cuenta que 2/3 partes son las que yo puedo utilizar, es decir, un tanto como esto. Tener una tercera parte del condensador condensando, valga la redundancia, únicamente es un indicador de que estoy sobresaturando mi sistema y por lo tanto una muy buena parte del disolvente que yo estoy evaporando se está yendo a mi bomba de vacío, que para resumidas cuentas será una pérdida de disolvente. Por lo tanto, debo de tener mucho cuidado de que todas las condiciones que hemos estado viendo, como la agitación, la temperatura de calentamiento, la temperatura de enfriamiento y la presión, jueguen su papel correspondiente y estén en sinergia para que la destilación sea eficiente y sea rápida.
Para esta etapa del proceso, vemos que hay una menor generación de vapor de disolvente. Por lo tanto, cada vez estamos teniendo menos disolvente, en este caso, menos metanol en nuestra mezcla o en nuestro matraz evaporador. Yo podría seguir forzando el sistema, es decir, incrementar la temperatura, disminuir la presión, incrementar la velocidad de agitación, pero no necesariamente eso es lo que yo necesite. ¿Por qué? Porque entonces estaré generando vapor de agua, que es lo que yo precisamente quiero separar en un principio. Por eso es muy importante tener las condiciones adecuadas y aunque me tome un poco más de tiempo, tener la certeza de que lo que estoy destilando es únicamente la fracción que me interesa. Para retirar el matraz evaporador, a veces llega a suceder que se queda pegado por el efecto del vacío. Lo más sencillo es empujar esta pieza, el comiclip, hacia abajo, haciéndolo rotar, y él solo deslizará el matraz de su base, haciendo fácil la remoción del matraz evaporador. De esta manera, concluimos la destilación para la recuperación de disolventes orgánicos, utilizando un rotavapor con un sistema completo de vacío y recirculación. Soy Ricardo Morales y agradezco mucho el tiempo invertido en esta sesión. Que tenga muy buen día. Bueno, como acabamos de ver, te habrás dado cuenta exactamente cómo es que debemos de tener esos 5 parámetros muy presentes en el laboratorio para tener éxito en la destilación. Pero a veces no solamente esos 5 parámetros son importantes cuando nosotros estamos haciendo una destilación. Hay otros accesorios que nos ayudan a mejorar precisamente el proceso. Los sensores de espuma, como te habrás dado cuenta y quizá ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, ayudan a romper precisamente la espuma. ¿Y cómo lo hacen? Haciendo una pequeña despresurización, es como cuando le soplas a algo que está formando espuma, o sea, metiéndole aire para que se pueda romper y no tengas el problema de que ésta se transfiera hacia tu matraz colector. Un sensor de autodestilación, es decir, si no puedes estar al pendiente de estar allí y decidir en qué momento ya no se está produciendo vapor, porque fíjate que cuando ya no tienes presencia de vapor con el vacío que tienes presente, quiere decir que la mayor parte del solvente que tú querías sacar a esas condiciones ha salido. Entonces, el sensor de autodestilación te dice lo siguiente: cuando ya no se detecta un cambio de temperatura en el vapor, es decir, ya salió todo, perdón, por la presión del vapor, lo que sucede, ¿qué sucede con tu agua de enfriamiento? Pues realmente cuando tiene vapor, pues evidentemente tiene que perder temperatura para poder ayudar a que, en este caso, ganar temperatura para que pueda ayudar a la evaporación. Entonces, cuando el sensor empiezas con una temperatura, obviamente va subiendo la temperatura conforme al choque de calor que va teniendo, y cuando otra vez regresa a la misma temperatura, quiere decir que eso se estabilizó. ¿Y qué nos indica a nosotros? Que ya no hay más presencia de vapor en el sistema, por lo tanto la destilación está concluida y te para automáticamente el proceso. También es importante cuando estás haciendo la destilación conocer exactamente a qué temperatura se está llevando a cabo tu evaporación. ¿Por qué? Porque quizá tengas una muestra sensible o porque quizá quieres ver si exactamente esas son las condiciones que tú requieres en el sistema, por lo cual también hay sensores de temperatura. Sensores de nivel, ya sea para tu matraz colector o ya sea para a lo mejor en tu matraz colector de la bomba, por si no lo puedes ver. Esto te va a ayudar también a que si no estás presente en el momento en que esto se pudiese llenar, automáticamente, de acuerdo al ajuste que tú le pongas al sensor de nivel, te parará el proceso, de tal manera que no podrás tener un sobrellenado del matraz colector. La interfase. Bueno, hemos visto cómo este accesorio es bastante importante porque esto te hace que tu destilación pueda ser controlada desde con un solo botón, desde un solo lugar. Darle un clic a la interfase, puedes prender el baño, puedes prender el chiller de una manera automática cuando ya estás iniciando el proceso y también puedes activar la bomba. Entonces, eso es algo muy importante. Es un sistema indispensable para control, además de otras cosas que traen integradas. Los diversos matraces, como ya te lo he comentado aquí, también son importantes. Si tienes una destilación o tienes algunas muestras que son varias muestras, pregunta por esto que son los matraces Spider, que son de capacidad de 50 mililitros y puedes poner hasta alrededor de 5 en una sola mano, le decimos nosotros, para que tú puedas tener múltiple evaporación.
Una válvula, generalmente si tienes algún problema en el sentido de estar colectando y no quieres pasar tu proceso, no quieres parar este proceso que estás trabajando, esta válvula te ayudará a hacer un bypass de tal manera que puedas cerrar el vacío, despresurizar el matraz, poder quitarlo, vaciarlo y volver a colocarlo. Trampas, llamamos nosotros trampas de proyección, dependiendo de la muestra que utilices, el volumen que estés trabajando, si hay proyecciones, porque a lo mejor no puedes usar un sensor de espuma, pues puedes utilizar estas trampas para prevenir contaminación. Y el Dewar, que es un accesorio que tenemos reciente para que tú puedas hacer congelación de muestras dentro de matraces para que queden todas distribuidas en la superficie con un grosor muy ligero y pueda ser más fácil la evaporación por medio de la liofilización cuando utilizas las bombas de alto presión. Muy bien, pero fíjate qué pasa con el solvente y el ambiente, o qué es lo que está pasando actualmente con el solvente y el planeta. Hay una breve suposición que te dice que hay aproximadamente 400,000 evaporadores rotatorios o equipos similares que se usan en todo el mundo. Si nosotros pensamos que cada uno de ellos pudiera estar trabajando alrededor de 1 litro por hora, trabajando 4 horas por día, pues, y si consideramos que las condiciones no son las más correctas, supongamos que tienen un 10% de pérdida. Eso nos va a decir que cada día se descargan al medio ambiente 160,000 litros de solvente, es decir, el ambiente, nuestra atmósfera, recibe 160,000 litros de solvente independiente del índole, que creo que debemos de tomar un poco de conciencia en relación a la contaminación que estamos provocando. Y si tú eres un usuario de rota vapor o estás en el área donde se utiliza este tipo de equipos, te has preguntado, ok, ya estoy haciendo mi trabajo, pero ¿qué es lo que más me conviene cuando tengo el solvente? ¿Lo desecho o lo reciclo? Debes de tomar en consideración muy bien la evaluación de lo que vas a hacer con la disposición del material. Fíjate que si lo desechas, vas a tener que invertir costos en la eliminación. Inviertes tú porque quizá haya alguna empresa que recoge los desechos y de alguna manera los confina. Eso implica un costo. Implica un costo también por si en dado caso no los desechas. Una manera de que hacen el desecho de estos solventes es incinerarlos. Tú sabes que son flamables, pues se pueden quemar. Pero vuelves otra vez a producir contaminación a la atmósfera, más aparte el costo que tendrá la incineración. Si tú desechas el solvente, debes de pensar que tienes que volver a comprar un nuevo solvente para poder utilizarlo. Es decir, vas a volver a hacer una inversión y esto implica un costo. Un costo para volver a obtener otra vez ese solvente con las características que tú deseas. ¿Y qué pasa si piensas en que lo recuperas? La reutilización de los solventes tiene grandes ventajas. ¿Cuáles serían esas? Pues generalmente lo que va a pasar es que vamos a recuperar el solvente, lo cual nos va a llevar a reducir costos, es decir, no vamos a invertir tanto en volver a comprarlos. Esa es la facilidad de un reciclaje. Y también otra cosa muy importante, aparte de lo que pega en nuestro bolsillo, es que estamos colaborando con el ambiente. Estamos siendo amigables en este punto. Cuando estás en esa disyuntiva, si lo vas a reciclar, entonces debes de tener en mente muchos puntos para considerar cómo es que vas a llevar a cabo ese proceso. Debes de saber exactamente cómo es cada uno de los procesos que se llevan a cabo, donde interviene el uso del solvente. ¿Y cómo los vas a recolectar? A lo mejor esos procesos vienen de procesos cromatográficos, a lo mejor vienen de algunos lavados de equipo, algún lavado de material, lavado de piezas mecánicas, desengrasamiento. Entonces, lo que debes de procurar siempre es tener un recipiente en el cual pongas la procedencia de dónde viene el desecho, para que después puedas hacer una clasificación. Generalmente, si son solventes, acuérdate que se colectan en unos
nosotros porrones, como lo que estás viendo aquí en la fotografía en pantalla, bien etiquetados con esa leyenda de desechos y bien clasificados. ¿Cómo los vas a clasificar? Esta es otra parte muy importante. Debes de tener en cuenta que deben de estar bien separados para hacer la eficiencia de separación lo más adecuadamente posible. Si tú tienes solventes, debes de tomar en consideración si los separaste por ser algunos solventes clorados o como son cloruro de metileno, todos esos solventes que en ocasiones se utilizan para lavar algunas piezas mecánicas o hacer un desgrasamiento, son solventes clorados, tienen una especificación para manejarlos. O quizás solamente es una parte de los solventes que se utilizan para el lavado de material. Quizá tú utilizas en tu laboratorio acetona después de que lavas la vidriería para tratar de quitar la mayor cantidad de humedad, o tal vez hay algunos que utilizan alcohol. Entonces, tener esa clasificación, es decir, la etiqueta que te diga, son solventes que tienen procedencia con composiciones cloruras o son solventes que se utilizaron para lavado de material, cuál es el solvente que está inmiscuido allí. No es necesario que sepas exactamente qué proporción tiene, sino nada más cuál es el tipo de solvente para que empieces a dar una idea de cómo va a poder hacer una separación. Esto de la clasificación es muy importante porque muchos solventes se van a separar de acuerdo a sus puntos de ebullición. Y acuérdate que muchos de ellos forman azeótropos. Entonces, si tú no clasificas bien, por ejemplo, los que vienen con mucha contaminación de agua, por así decirlo, y los mezclas con otros, probablemente tu separación no sea eficiente. ¿Cómo los vas a separar una vez que tú los tienes? Pues te hemos presentado aquí el tema, generalmente es la destilación al vacío. La destilación al vacío es la que te va a ayudar a separar y sobre todo a reciclar lo que son los solventes. Y vamos a tomar en consideración efectivamente todo lo que acabamos de ver como las mejores y 5 consejos para poder lograr hacerlo lo más eficiente. ¿Por qué se considera que la destilación al vacío es una de las métodos más socorridos, digamos, o acudidos para poder hacer una destilación? Porque algo que tiene la destilación al vacío es que no requerimos tanto calor para poder hacer la evaporación. El momento en que nosotros metemos el vacío, lo que estamos haciendo es abatir el punto de ebullición y por lo tanto, pues hacemos un poco más rápida el proceso y además hacemos algo. Fíjate que los sistemas al vacío son sistemas generalmente cerrados y esto lo que nos hace es, si lo tenemos herméticamente bien cerrado, evita la fuga, por lo cual vas a tener la mínima pérdida, por así decirlo, de los solventes que estás separando. Entonces, esto de la destilación al vacío nos da una destilación más rápida, nos da ahorro de energía, emisión minimizada del solvente y una operación segura. Nos da una pureza aceptable, depende del proceso posterior que tú quieras hacer con el solvente. No es tan caro en relación a la inversión que se hace, es un sistema muy fácil de usar, ¿no? No tienes más que 2 accesorios y el equipo como tal. El mantenimiento es relativamente fácil, lo puedes hacer tú o bajo nuestros representantes, puedes auxiliarte con profesionales que están calificados y que han tomado cursos para realizar esta operación. Son sistemas pequeños, digamos que de cierta manera están ergonómicamente diseñados para que tú los puedas trabajar y no ocupen tanto espacio. Te reducen lo que es el costo por corrida, dado que como es rápida la eficiencia en cuestión de la destilación, ahorras mucho lo que vienen siendo las operaciones de gastos energéticos y en su momento la implementación de algunas manos de obra. ¿Por qué? Porque los costos de operación no son tan altos. El equipo puede ser tan automático como tú lo quieras tener. Cuando nosotros estamos hablando de reciclar, déjame decirte que también lo puedes hacer con tu rotavapor tradicional que tengas en el laboratorio, pero ¿qué crees que va a pasar? Que normalmente quizá el volumen sea muy alto, quizá tengas el rotavapor muy ocupado y quizá destilar a veces continuamente uno tras otro puede llegar a un momento en que puedas tener una contaminación. Entonces, lo puedes hacer, como ya te comenté, a través del rotavapor tradicional de 4 litros, pero lo más ideal es que si vamos a trabajar a grandes volúmenes, aumentemos la escala.
Entonces, dentro de nuestro portafolio encontrará rotavapores industriales. ¿A qué nos estamos refiriendo con este término? Que aumentamos la capacidad del matraz de evaporación para colocar mayor cantidad de muestra. En este caso, para un rotavapor de 20 litros, puedes meter 10 litros en un batch, de tal manera que puedas tener una destilación lo más rápido posible. O si tienes la necesidad de tener mayor cantidad de muestra, pues puedes crecer el equipo hacia un rotavapor de 50 litros que te va a ayudar a poner como mínimo 25 litros en su máximo. El rotavapor industrial es algo que es muy preferido para realizar este tipo de métodos de recuperación de solventes, si ese es el objetivo. Y mira por qué. Porque primero, como ya te he comentado, opera bajo el principio de destilación al vacío. Tú, el equipo, trae su controlador integrado, trae un display de tal manera que no necesitas comprar esto por separado ni tener alguna adición a cómo colocarlo, dónde ponerlo. Ya viene de fábrica integrado con su controlador y también con su display que te va a decir cómo es que se está llevando a cabo el proceso a través de su diagrama de proceso. Y no solamente estamos hablando de la parte de recuperación de solvente, también hay otras cosas que te puedan ayudar con este rotavapor, como puede ser la concentración de un extracto o la obtención de algún producto específico. Es muy fácil de operar, como lo habrás visto, solamente es cuestión de hacer un botón y como lo veremos más adelante. Y fácil de operar, ¿por qué? Porque todo está conmutado de tal manera que se haga dinámica la destilación, es decir, que esté controlada con los parámetros que tú necesites. Muy importante, no hay nada oculto. Puedes ver perfectamente el proceso a través de la vidrería, que en este caso es una vidrería de protección plástica, por si llega a haber algún accidente porque estás manejando vidrios más grandes, no puede haber allí algún problema en relación a los vidrios, porque si sucede algo, el mismo cubierta plástica retiene cualquier rotura que pudiera causar y no se esparcen los vidrios. Varias posibilidades de automatización. Ya viste todos los accesorios que hay en pequeño, también a veces los hay en grande. El sensor de espuma, los sensores de nivel, los sensores de temperatura, que te ayudarán mucho a que la destilación sea más eficiente. Altas tasas de destilación. ¿Por qué? Porque ahora que crecemos el matraz, pues evidentemente incrementamos la velocidad y nos da todavía mayor cantidad de producto en menos tiempo, dependiendo del producto. Y la operación segura. Nuestro equipo tiene sensores para que cualquier cosa que pudiera estarle pasando al sistema te dé una alerta y pare su momento de operación. Entonces puedes tener sensores de seguridad como cubiertas protectoras si en dado caso no quieres que la salpicadura del agua pudiera causar un problema al operario. Se pueden poner cubiertas plásticas en todo el sistema de tal manera que lo puedes aislar. Vamos a ver, ya que te he platicado un poco de esas grandes ventajas que tiene este equipo, cómo es que funciona esta parte del reciclaje. Bueno, pues generalmente tienes una muestra y vas a utilizar un equipo de rotavapor, en este caso el R220 Pro de Viewheat. Vas a utilizar un chiller, evidentemente todo equipo de destilación al vacío necesitará un sistema de enfriamiento y esto lo tendrás a través de un chiller, que te puede dar una temperatura controlable a la que tú estés buscando de acuerdo a lo que ya vimos de reglamento. Este chiller tiene algo muy especial y ayuda mucho. Se convierte en la mesa de soporte para el equipo. Este chiller trae unas ruedas de tal manera que tú puedes transportar el sistema sin necesidad de que tú lo tengas que mover o tener algún problema porque lo quieras llevar a otro lugar. Y otra parte muy importante también es que se hace como un equipo que soporta, es decir, le puedes poner lo que es la bomba de vacío, de tal manera que si te das cuenta tienes un sistema completamente integral en una sola posición. Cuando trabajamos con el equipo a nivel industrial es lo mismo y el principio es el mismo principio que el del rotavapor a nivel laboratorio. Pones el calentamiento, inicias la rotación. Si lo que estamos buscando era, ¿te acuerdas de la regla del delta 20? Es decir, otra vez estos 30 grados centígrados de vapor ebullición, pues entonces 50 grados centígrados en el baño calefacción para que yo pueda tener un vapor de 30 grados centígrados y 10 grados centígrados en el agua de enfriamiento del chiller o en el medio de fluido para que pueda tener una condensación lo más correcta posible.
y de esta manera obtener el líquido. Como lo que ya tenemos es la muestra, pues generalmente cuando estamos reciclando podemos tener algunos desechos por ahí nosotros concentrados, y lo que estamos buscando es precisamente el solvente, en el cual consideramos que está dentro de nuestras características o condiciones que se necesitan para nuestro proceso. Es muy importante cuando destiles un solvente que le puedas hacer algún análisis posterior para ver en qué porcentaje estás obteniendo el producto, es decir, en qué pureza. Si en este caso fuera, por ejemplo, un alcohol, una mezcla que está separando alcohol, qué porcentaje tiene el alcohol para ver si es aceptable en tu siguiente proceso o merite o amerite otra redestilación. Ahora que lo has visto de forma esquemática, te voy a mostrar en forma de video cómo es que funciona. Tú puedes acceder a estos videos, están disponibles en nuestras redes sociales. Aquí están viendo la liga y este es uno de los que está disponible en YouTube. El rotavapor industrial, para que te des una idea del tamaño que tiene el equipo. Mira, esta es una foto muy explícita. Aquí está el baño, aquí está el equipo y en el interior está la bomba. Entonces veamos cómo es el equipo. Tienes integrado los displays, la bomba, chiller, los displays que te comenté integrados al sistema, en este caso es a la estructura, las partes de vidrio, y tú puedes solicitar una configuración de acuerdo a tus necesidades. Esa cubierta plástica que te mencioné también como parte de seguridad, y el matraz de 20 litros que es el estándar para este equipo. Cuando estás trabajando con el equipo es algo muy importante, puedes ver la presión a la que estás llevando el proceso, puedes ver la temperatura de salida, tienes los gráficos y además tienes un diagrama de proceso que te dice qué temperatura o qué parámetros se está llevando a cabo en uno de los puntos específicos. Tienes todo visual para poder controlar tu proceso. Solamente es cuestión de apretar un botón y vas modificando cada uno de esos parámetros de acuerdo a la necesidad que tú tengas. Y con un solo botón puedes colocar o quitar el matraz. En este caso el baño colector, donde está el matraz evaporado. Bien, una vez que tú ves cómo es el equipo, te vamos a decir cómo es lo sencillo de alimentar la muestra cuando tienes gran cantidad. Tienes que, sobre todo, algo muy importante, si ya eres usuario de Rotavapor y vas a utilizar este accesorio o esta adaptación que trae el equipo de su llave de alimentación, tienes que seleccionar el solvente con el que vas a trabajar. Primero revisa más o menos cuál es el solvente o analiza cuál es la presión que tú tienes que hacer para que no estés dando tanto stop para iniciar otra vez cuando ya tengas el solvente introducido en el equipo. Entonces selecciona tu solvente, dale start a tu vasillo y en ese momento que el vasillo se está compensando, tú puedes abrir una llave, como lo vas a ver ahorita, para poder hacer la alimentación. Entonces es algo muy sencillo. Tienes tu recipiente en el cual tienes el material reciclar, en este caso el solvente, que quieres dosificar al matraz colector, perdón, al matraz evaporador. Le das Start, ¿okay? Se activa la bomba, se prende el chiller, acuérdate cómo va al mismo tiempo, con un solo botón. Y lo que haces es introducir la manguera que trae el equipo, en donde está el solvente, abres una válvula, y esa válvula por acción del vacío va a hacer succión, de tal manera que llenes el matraz colector. Mira como aquí se está llevando a cabo ese colectado, se llena. Esto es como de una manera rápida y sencilla, tampoco tienes que hacer mucho esfuerzo para llenar. Muy bien, y una vez que ya conoces el equipo, has cargado la muestra, ¿cuáles son los parámetros principales de operación? Si ya alimentaste la muestra, te comenté que ya más o menos conoces el vacío, entonces tienes que fijar la temperatura del chiller, tienes que fijar la temperatura de tu baño de calentamiento y todos los parámetros que tú vayas a iniciar en el proceso. ¿Ok? Ya cuando esté el matraz y esté alimentado, solamente tienes que iniciar la rotación. Como puedes ver en este video, solamente lo que tienes que hacer es actuar con los parámetros o darle Start si es que ya los tienes fijados. Subimos el elevador para que entre en el baño.
Iniciamos la rotación. El baño va a llegar a una temperatura. Esperamos. Y una vez que ya esté la temperatura alcanzada, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el solvente se va a empezar a evaporar. Y tú vas a ir viendo todos esos parámetros en tu sistema. ¿Y cómo terminas drenando la muestra? También es algo muy sencillo. El equipo tiene la posibilidad de tener 2 matraces colectores. Si tienes 2, puedes hacer un bypass de tal manera que si tienes muestra todavía alimentada, esta pueda seguir colectándose y se vaya al otro matraz. O en su defecto, lo que haces es cerrar la válvula para que puedas obtener el vapor que estás recibiendo en alguno de ellos. Y despresurizarlo, porque si no, no caería. Entonces cerramos algunas válvulas de bypass. Abrimos la válvula que tuviéramos cerrada para que caiga el solvente. ¿Y qué es lo que va a suceder en este momento? Vamos a despresurizar el sistema de tal manera que podamos hacer el drenado. Colocas un recipiente o ahí puedes colocar una manguera, depende cómo sea la necesidad de tu colección. Y lo que haces aquí es simplemente obtener tu destilado. Como ves, es una manera muy sencilla, muy rápida, muy segura, todo en una, para poder hacer este proceso. Si es de tu interés, a lo mejor en la velocidad de destilación tienes que tomar en consideración todos los parámetros que ya te comentamos, la temperatura del baño, la temperatura de ebullición a la que quieres lograr, la temperatura del chiller, la rotación y el tamaño del matraz, obviamente. Por ejemplo, aquí hay uno repasado en relación a la acetona. Si yo quiero trabajar con acetona y quiero que esto lleve a 40 grados centígrados, tengo que colocar el baño a 60 y mi temperatura de enfriamiento que no alcance más allá de los 10 grados centígrados con una rotación de 150 revoluciones por minuto. Con estos parámetros, te podemos decir que puedes obtener hasta 19 litros de acetona en una hora. Si tu interés es calcular la tasa teórica, la velocidad que pudieran tener algunos de los componentes o los solventes que pudieran estar integrados en tu mezcla de reciclaje, te aconsejamos que también podrás ir a nuestras redes sociales y bajar un manual específico, un folleto específico que te dice cómo esto depende y todas las variables que están involucradas para que tú puedas hacer un cálculo aproximado de cuánto solvente puedo obtener en este equipo de 20 litros en relación a la capacidad calorífica que tiene su baño y los litros por hora que te pueda dar. Entonces, si estás interesado en la parte de alcohol, por ejemplo, aquí los tenemos subrayado que es el etanol, la velocidad de destilación son aproximadamente 13 litros por hora, dependiendo de las condiciones en las que tú manejes tu proceso, pero te da más o menos una idea de recuperación de productos. Entonces, por ahí podrás visitarnos en las redes sociales y podrás encontrar este manual de productividad que te ayuda mucho, mucho a entender desde una configuración hasta un cálculo específico. Bueno, ya que te he hablado de esto del reciclaje de solvente, déjame presentarte algunos ejemplos que son reales, que están basados en la experiencia que nosotros hemos tenido a lo largo con estos equipos. Fíjate, por ejemplo, aquí te damos el 1, que es la Universidad Tecnológica de Viena. Ellos generalmente lo que hacen a lo largo del día en un lugar muy específico es lavado de material y lo hacen con acetona, ¿ok? Y por lo que se han dado cuenta, se gastan alrededor de 20 litros por día para poder lavar el material, quitarle algunas cosas que pudieran estar pegadas o en su defecto también, como te dije, lo utilizan para enjuagar para después secarlo. Entonces se dieron cuenta que esos 20 litros por día se convirtieron en 100 litros semanales. Y si hacemos un análisis serían como 5,000 litros por año. Entonces, fíjate, ellos están tirando 5,000 litros por año. Entonces, lo que hicieron es, aparte de lo que te hemos comentado, utilizar este equipo, que es el Rotavapor R220, y empezaron a colectar todos sus destilados, de tal manera que ellos en un solo lote alcanzaron a destilar casi 15 litros por hora de lo que es el producto. Entonces, recuperaron gran cantidad de solvente. ¿Y cómo les benefició?
Pues fíjate que la acetona, si damos un precio aproximado de $6 por litro, y si tenemos 5,000 al año, pues tendríamos que invertir $30,000 para poder comprar esos litros que nosotros estamos tirando, lo que nos lleva mejor a pensar en poder tener un equipo que pudiera hacer esta parte del reciclaje. Eso fue lo que hicieron ellos, pensaron en su inversión y se dieron cuenta que recuperaron la inversión del equipo en año y medio. Es decir, a partir de ese momento el equipo prácticamente ya se recuperó en relación a los costos que tenían ellos por comprar otra vez el solvente. Entonces, como puedes ver, es una gran idea para poder hacer reciclaje. Otro ejemplo también lo tenemos ahí mismo en Austria, en la Universidad de Viena, y sucede tal vez quizá con alguno de los procesos que tú puedas estar en contacto. Hablamos de acetona como un solvente relativamente barato, ya viste que no es tanto en cuestión de precio, pero ¿qué tal si hablamos de solventes que son muchísimo más caros en costo? Ácido acético, heptano e inclusive el diclometano. Se dieron cuenta también que de estos solventes en los laboratorios llegaban a colectar alrededor de 200 litros al mes o quizá más. Y no queremos decirte exactamente cuál es el precio, pero en sus cálculos se dieron cuenta también que estaban gastando más de $8,000 al año en estar comprando solventes, por lo cual esos $8,000 los recuperaron, es decir, trataron de invertir en este equipo de tal manera que el retorno de inversión fue muchísimo más rápido. ¿Por qué? Porque el costo del producto es más caro, entonces pues recuperaste más fácil el retorno de inversión. Igual, si estás en un caso similar en un laboratorio o si ya tienes uno de estos equipos, piensa cuáles son las ventajas costo-beneficio que tienen. Y no solamente estoy hablando de universidades, estamos hablando en cualquier lugar donde el uso de solventes sea bastante alto. Imaginémonos en un hospital. Tenemos un caso de estudio que igual podrás encontrar en nuestras redes sociales, que es en relación al proceso de histología en un hospital. Cuando hablamos de histología, sabes que en los hospitales generalmente se hacen muchos usos de tejidos, uso de algunas aplicaciones específicas con algunos tejidos orgánicos. Y hay tres solventes muy empleables en este proceso: el etanol, el xileno y obviamente el agua, que te ayudan precisamente a decolorar y a deshidratar para que tú puedas preparar esa muestra para otro proceso. Entonces ellos también se dieron cuenta que el consumo de solvente también era muy alto. ¿Y qué es lo que se resultó al final? Pues más de 4,000 litros de solventes que estaban tirando los pudieron reciclar en el año, ¿ok? Ahorrando alrededor de más, hemos dado cuenta, de $18,000 por año, lo cual les conllevó también a el uso de un equipo que les ayudó a corregir costos. Tenemos un ejemplo muy clásico que está pasando en la parte de productos naturales. Quizás si estás dentro del mercado de la extracción de productos naturales, te has dado cuenta que las mezclas etanólicas o algunos otros solventes son indispensables cuando se trabaja extracción con solvente. Uno de los casos que se conoce recientemente pues, es la parte de la industria del cannabis por la explosión que ha tenido este mercado. Entonces, este rotavapor lo puedes utilizar cuando haces la extracción. ¿En qué parte? Después de que haces la extracción, generalmente necesitas hacer una concentración para obtener el producto. Es ahí donde entras con esta parte del rotavapor. Y por el otro lado, también necesitas hacer purificación del producto una vez que has pasado por cromatografía preparativa, de tal manera que obtienes esas fracciones y tienes que evaporar. Y ya no son cantidades pequeñas, estamos hablando de cantidades que te van a servir para hacer una comercialización del producto. Entonces, nos hemos dado cuenta, y también los usuarios se han dado cuenta, que cuando trabajan con este equipo, pues es muy indispensable, no solo para el proceso, porque lo requiere para que puedas hacer la evaporación, sino también en el punto de recuperación del solvente. La primera destilada, a veces que le das al etanol, dependiendo del proceso donde vengas, puedes obtener hasta alrededor de un 85% en pureza, pero si lo redestilas segunda vez o empiezas a manejar tus vacíos, puedes lograr desde 92 hasta 95, el cual puede ser muy efectivo quizá para la parte de extracción y te hagas menos dependiente del consumo de solventes y también resulta igual que los casos anteriores, ahorres costos. Pero quizá uno de los puntos también muy importantes, si te quieres dedicar a la parte
venta de disolventes, si alguien no lo ha pensado. Puedes colectar tú ese propio solvente, igual pidiéndole una clasificación al usuario, como ya previamente lo hemos hecho, porque muchas veces en la parte ambiental se utiliza mucho lo que es el solvente para también hacer algunos procesos de extracción. Entonces puedes estar en la parte de recolección de solventes y te puedes tener una ganancia económica si te dedicas a esta parte. Es más o menos para que puedas pensar este punto en relación a la operación. Otras formas que te pueden ayudar para que puedas también estar en esta parte de ahorrar costos. A lo mejor si dices, ok, estoy en el laboratorio, trabajo con el equipo, sí, voy a recuperar este solvente, pero tampoco quiero seguir comprando más, pero lo voy a necesitar, entonces dedícate o haz la purificación del solvente. Trabaja con solvente grado industrial, ¿okay? Y trata de hacer las destilaciones dependiendo de las mezclas que tengan, de tal manera que lo puedas convertir a grado reactivo, como lo hemos comentado. Y aquí tenemos más o menos como un ejemplo estimativo. 10 litros de ciclohexano por semana, cuestan alrededor de $400 o $21,000 al año. Entonces, si nos damos cuenta en relación al costo y conocemos el costo del equipo, puede ser que casi en 2 años tú tengas la recuperación y empieces a tener ganancias, no solo por el equipo que tengas, ya sea privado, sino si lo tienes en el laboratorio, empezar a lo mejor a tener venta del producto. Tenemos un caso aquí en Latinoamérica que queremos compartir, que es la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador. Ellos tienen un equipo, como puedes ver en las fotografías, que lo trabajan precisamente para sus investigaciones, para sus separaciones, sus evaporaciones de acuerdo a sus áreas, ya sea orgánicas, cromatográficas, etcétera, pero también les ayuda mucho para recuperar esta última parte que te dije, trabajar con solventes grado industrial y poder hacer esa recuperación para poderlos tener de cierta manera un grado específico permitible para sus operaciones. Buena idea. El Rotavapor R220 es una solución completa, como te podrás dar cuenta. Aquí te voy a ir destapando las cortinas. Este es el equipo, ya viste, fácil de usar, con controlador de vacío integrada, vidriería cubierta, varias configuraciones de acuerdo a tu necesidad. Puedes utilizar el chiller como mesa de soporte, además de manejar la temperatura que tú quieras en relación a la parte de condensación, o puedes sujetarte la regla del delta 20. Y también una parte para que coloques la bomba de vacío. Fíjate que hay algo muy importante que quiero mencionarte en relación a la bomba de vacío. Cuando tú tienes control sobre la bomba de vacío automáticamente se para, es decir, deja de estar prendida, lo cual hace que los diafragmas solamente compensen el vacío que tú requieres. Es por eso que tienes que tener un sistema bien herméticamente sellado para evitar fugas. Y cuando la bomba de vacío se para, ¿qué crees que pasa? Pues está compensando el vacío, pero ya no está gastándose ella misma, lo cual te va a decir dos cosas. Puedes tener una larga vida de la bomba, menos mantenimiento y a lo mejor, digamos, menos ruido, aunque en realidad nuestra bomba pues, no lo produce tanto. Y hay algo muy importante si tú tienes un controlador, una interfase de las de Viewhin. Trabajan en modo eco. ¿Qué quiere decir eso? Que si después de 10 minutos tú no has utilizado el equipo y el equipo está conectado a la corriente eléctrica, automáticamente empieza a descompensar la temperatura del baño de enfriamiento y del baño de calentamiento, lo cual te dice que estás ahorrando energía y por eso ahorras costos. Y también, obviamente, contribuyes con el ambiente. Dependiendo de lo que tú estés buscando, vas a encontrar sistema high performance. Ya en esto te aconsejo que te acerques a los distribuidores de Latinoamérica. Aquí está abajo el correo de Viewhin Latinoamérica, por si en dado caso tienes algunas preguntas o algo con quien contactar. Pero muchas veces a lo mejor necesitas aumentar la velocidad de destilación. Cuando quieres aumentar la velocidad de destilación, no solamente es aumentando las rotaciones del matraz evaporador, es aumentar la capacidad calorífica que tiene el baño para que puedas tener una mayor cantidad de transferencia de calor y por ende produzcas mayor cantidad de vapor. Entonces, si esa fuera tu necesidad, también de acuerdo a lo que tú requieras, podemos ayudarte en la parte de las configuraciones con el modelo High Performance. Pero digamos que eso también está bien, pero tú no quieres intervenir ya en el proceso, quieres que se haga de manera continua, también tenemos la solución correcta.
de tal manera que tú puedas estar alimentando constantemente o se alimente constantemente el líquido a destilar al matraz evaporador y constantemente se esté destilando y automáticamente también constantemente se esté vaciando el proceso y que solamente termine hasta que no encuentre más muestra para destilar. Esta es una solución muy eficiente si tienes grandes cantidades o grandes volúmenes que estar destilando. Aplicaciones de rotavapor industrial. Es muy importante que tomes en consideración hacia dónde van los procesos y qué es lo que se está haciendo. Acabas de ver una que quizá ya habías pensado, pero ojalá después de esta presentación analices mucho, que es la de reciclaje. Basta por demás todas las ventajas que hemos comentado. En la parte farmacéutica, generalmente se utiliza para producir micelas liposomas, que son como encapsuladores, que son vías de transferencia para llegar a las células. Este es algo muy utilizado, por si no sabías, aparte de las aplicaciones farmacéuticas, déjame decirte que esta es una de ellas, más aparte de lo que se usa tradicionalmente como evaporación o concentración de muestras de sustancias activas. Productos naturales, indispensable. Normalmente si todas las extracciones se hacen por medio de solventes, pues no, el siguiente paso es la concentración y no podrás decir, por este lado no puedo ir. Entonces tienes que forzosamente utilizar un rotavapor o un proceso de destilación. Claro, un rotavapor te lo va a hacer más rápido, ya sea para el producto natural que tú estés trabajando, ya sea concentración del producto, en este caso, pues se ha escuchado, cannabis está también en desarrollo, sobre todo para la obtención de aceite de CBD. En este caso, se hacen dos concentraciones, fíjate, con el rotavapor en productos naturales, sobre todo en esta aplicación muy específica. La primera es después de extracción, cuando tienes el extracto madre, por así decirlo, y la segunda es después de purificación, cuando solo lo que quieres es un cannabinoide en específico. Y hay algo que también ya te habrás dado cuenta, que es la parte de destilación en frío, producción de ginebra, que llamamos otros espíritus, que generalmente la destilación en frío es no destilar más allá de 30 grados centígrados en punto de ebullición, y eso lo puedes lograr perfectamente, como acabas de ver con un rotavapor, que lo que va a hacer es esto, conservar todas las propiedades aromáticas y sabor del producto que estás destilando, y por ende podrás hacer mucho en relación a lo que tengas. Los accesorios del R220 son muy similares al del R300 tradicional que hemos visto. O sea, a grandes rasgos, las mesas de soporte, el soporte para el matraz. Mira, este es algo muy, muy interesante porque te ayuda a transportar el matraz evaporador, ya sea porque lo vayas a colocar en el equipo o porque lo vayas a quitar sin necesidad que estés teniendo miedo de que se te pudiera romper. Cubiertas protectoras, como ya lo hemos visto. Malla protectora, por si en dado caso estás en un lugar donde haya caída de algunas partículas o de algunos objetos y no quieras que caigan ni en la tina ni rompan tu baño, también puedes hacer. Sensor de espuma, indispensable cuando trabajas con orgánicos. Válvulas, dependiendo, si en dado caso no puedes en su momento hacer la inversión de un sistema completo, pues hay algunas válvulas que te ayudan a controlar tu vacío externo, controlar tu temperatura de refrigeración externa. Control remoto por si estás en alguna área donde el operario no puede estar en contacto con el proceso. Sensores de nivel, ya viste, muy, muy importantes también si eso fuera tu necesidad. Adaptadores, aquí déjame aclararte algo que puede ser alguna duda. ¿Se pueden utilizar matraces pequeños en rotavapores grandes? Sí. Se pueden utilizar solamente los matraces que tienen esta boca 2932 en el rotavapor de 20 litros y que tengan la posibilidad que puedan entrar dentro de la tina de agua. Ductos para polvos, muy importante también, a lo mejor quieres que es un polvo y ese polvo se puede ir con el mismo vapor y a lo mejor contaminar lo que es el destilado, entonces puedes poner un ducto que tiene precisamente una frita, que lo que hace es que los polvos no pasen. Matraz ámbar, cuando trabajas con sustancias extremadamente sensibles a la luz, como puede ser el caso del cannabis, que te ayudan a contener esa reacción. Es para los matraces y lo que quieres es trabajar en cada uno de ellos, los puedes dejar tapados para que no tengas evaporación. Matraces en capacidades generalmente 6, 10 y 20 litros, con o sin hendidura dependiendo de tu proceso. Y algo muy importante en el cual me quiero detener aquí. Contamos con los IQOQ, documentos de certificación, tanto de materiales como del proceso, para que tú puedas cumplir con esas buenas prácticas de laboratorio o las GMP, que generalmente se quieren en ciertos productos que son de ingesta humana, sobre todo en la farmacéutica. Entonces, ¿por qué elegir un rotavapor Biofin? Viste, material resistente a corrosiones, vidrería con plastiglas, único
quieres el sensor de espuma en el mercado. Destilación dinámica, lo cual quiere decir que en un solo botón puedes prender todo. Ahora tu tiempo de destilación lo puedes controlar vía remota, ya sea a través del controlador remoto fuera de tu campana. Soportes, como viste, para manipular el matraz, sensores de nivel y el chiller que sirve como soporte. Y aunado a esto, todo lo que la red de distribuidores te ofrecen para que estés seguro de la inversión. Servicio técnico, garantía del producto, soporte por parte de ellos y de Viuji como tal, y aplicaciones desarrolladas a lo largo de más de 20 años en relación a alguna muestra en específica o un estudio de alguna muestra en específica que tú tengas. Siempre las puertas están abiertas para ayudarte. Y el portafolio no solamente es a nivel laboratorio. Si bien nos conoces a nivel laboratorio, también tenemos un sistema esencial. Si a veces el presupuesto es la parte importante, no dejar la calidad por el presupuesto, entonces puedes inclinarte por un sistema esencial o por un sistema dinámico, como ya te hemos comentado, que es el avance tecnológico que tenemos actualmente en el mercado. Y en la parte del área industrial puedes encontrar desde 20 litros en sus modelos que ya te mencioné, Pro estándar, High Performance o continuo, o de 50 litros de mayor capacidad si fuera tu necesidad. Muchas gracias por tu atención. Si quieres tener más información en relación a lo que es la línea, los equipos y otros equipos del portafolio, puedes acudir a la página web de Viuji. Si le das un slice poniendo las letras ES, te va a llevar a la parte de español, donde encontrarás documentación en nuestro idioma. Y también a través de las redes sociales, como ya te comenté, puedes bajar mucha información que hemos subido a lo largo del tiempo en relación a documentos que te pueden servir para el desarrollo de tus actividades. Y te sugiero que visites nuestra página de YouTube, donde encontrarás, además de webinars, operaciones, innovaciones, novedades de lo que se está desarrollando actualmente con Viuji en toda la gama de portafolios que nosotros tenemos. Muchas gracias por tu atención.